Adelante. Perfecto. Muy bien, seguimos con el tercer panel de hoy. Vamos a hablar de confinamiento, vamos a hablar del COVID y de cómo afrontar esta situación de pandemia. Primero hablará Marcos Benjamín, nos va a hablar de que no hay una justificación científica para los confinamientos. Y luego tenemos también aquí a Benito Cádenas, que nos va a hablar sobre el ejemplo sueco. Se nos pone como un país que es lo contrario de lo que hay que hacer. Bueno, pues vamos a ver qué nos tiene que decir Benito al respecto. Así que nada, empezamos, Marcos, cuando quieras. Perfecto. En primer lugar, quería agradecer al Instituto Juan de Mariana y a la Universidad Francisco Marroquí por esta oportunidad. El título al final lo... Oh, perdón. Sí, bueno, sigue. Sí. El título al final lo cambia a uno más, digamos, menos ambicioso y más modesto, problemas en la toma de decisiones de política sanitaria. Y la razón de ser del texto que envié y de esta presentación es que he visto cómo en el debate sobre las políticas sanitarias que se han ido tomando en los países occidentales se han estado, digamos, confundiendo las proposiciones normativas y las proposiciones descriptivas. Y esto puede ser una consecuencia, de que las autoridades políticas, para justificar sus acciones ante la población, han estado aludiendo a comités de expertos, a autoridades científicas, etc. Y una de las consecuencias que tiene esto, una de las implicaciones que tiene esto, es que ellos aparentan decir que han intentado minimizar los juicios de valor a la hora de hacer sus políticas y de evaluarlas. Y esto es lo que pretendo poner en tela de juicio en esta presentación. Bien, ¿cuál es el problema principal al que se enfrenta un policymaker, una autoridad política cuando quiere implementar una determinada política sanitaria? Pues hay tres problemas principales. Esto son bastante obvios. En primer lugar, que las consecuencias no solo van a ser de tipo epidemiológicas, de detención del virus, sino que también van a ser económicas, van a ser psicológicas. Yo en el texto completo cito algunos papers al respecto. En segundo lugar, que estas consecuencias no van a ser independientes entre sí, sino que serán independientes, van a afectarse las unas a las otras. Y en tercer lugar, que estas políticas van a afectar a distintos sectores de la sociedad de forma distinta. Va a haber algunos que se afecten más que otros y algunos que saldrán incluso beneficiados. Entonces, ¿cuáles son los criterios de evaluación que presentamos en economía? Pues básicamente son los de la economía del bienestar y en este caso específico es el de la economía sanitaria. No hace falta incidir mucho en el de la economía del bienestar porque además ya se ha hablado sobre esto en el congreso de hoy, así que pasaré con ellos con un poco de rapidez. Los dos criterios principales de la economía del bienestar que tenemos para evaluar políticas son el de criterio de eficiencia en un sentido de Pareto, no hay recursos ociosos, o hay una unanimidad de la maximización de la utilidad, y luego es el criterio distributivo, que es el de Pigou, que es una vez hemos llegado a ese estado de eficiencia, cuál sería la distribución que maximizaría la utilidad social. El ejemplo más clásico es el de la distribución de la renta, es decir, teniendo en cuenta la utilidad marginal del dinero, quitar al que más tiene provocará pérdidas de utilidad menos proporcionales que la ganancia que obtendría alguien al que se le da ese dinero si esa persona tuviera menos dinero. Bien, los criterios de economía sanitaria hay básicamente varios criterios de análisis. Yo solo me voy a centrar en uno, que es en el de... No sé, por falta de tiempo, evidentemente, que es el de criterio de análisis coste-utilidad, ¿vale? Todos esos criterios tienen algo en común, que es todos intentan medir un coste agregado que tendría una determinada política sanitaria, pues en términos ya sea de presupuesto o en términos de pérdidas económicas. Podríamos hablar de rentas que se dejan de percibir porque se ha implementado esa política económica. En el caso del criterio de análisis coste-utilidad se van a añadir, digamos, como trade-off, los efectos positivos que tendría esa política sanitaria medidos en años de calidad de vida, que según la Organización Mundial de la Salud serían años de perfecta salud, y para hallar la utilidad de esos años de perfecta salud se realizarían encuestas. Entre otras, la voluntad de pagar de los ciudadanos que tendrían por un año de calidad de vida. Bien, los problemas de la economía del bienestar no hace falta incidir mucho en ellos, ya lo dije.
el criterio distributivo se basa en una mala interpretación de la ley de la utilidad marginal, en el sentido de que podemos entender la ley de la utilidad marginal como un contrafactual, es decir, cómo valoraría yo una unidad adicional de un bien si mi stock tuviera una unidad adicional. Y en ese sentido podemos saber que si yo tuviera una unidad adicional en mi stock, pues una unidad adicional iría a satisfacer un fin más lejano o menos satisfactorio. Así que, pero el criterio de Pigou está intentando hacer un contrafactual no entre una sola acción, sino entre varias acciones de varios individuos. Y para eso requiere una escala adicional que nos diga que el fin de uno es más importante que el del otro. En ese sentido, estaríamos comparando además experiencias de eventos que son únicos, básicamente. Antes de entrar a las críticas a la economía sanitaria, tenemos que entrar a considerar lo que viene a ser el coste en un sentido económico. El coste es, y me estoy repitiendo un poco, podría entenderse como un contrafactual. Es el valor que asociamos a una acción que no hemos realizado por realizar la acción que estamos empleando. En ese sentido, podemos ver que el coste es estrictamente individual, es una experiencia única, es un evento, podríamos decir, es un evento único. Por tanto, tiene los mismos problemas que tiene la utilidad, es decir, que no tiene una unidad de medida objetiva, por tanto no es agregable y además no es observable directamente porque los usos alternativos de una acción no son observables por un tercero, evidentemente. En el caso de una de las imposiciones de política sanitaria, pongamos por el ejemplo del confinamiento, ¿de quiénes son los costes, esencialmente? Pues en primer lugar hay un coste para el legislador, es decir, él está actuando, está imponiendo una política económica y su coste sería cualquier acción alternativa. Podría ser implementar otra política económica, podría ser no implementar ninguna. Hay otras cosas que son, por ejemplo, aquellos que están obligados a cerrar sus negocios o aquellos que se ven impedidos de ir a trabajar. Esa gente percibirá unos ingresos menores, por lo cual no podrá acceder a fines que de otra manera pudiera acceder. En ese sentido, tendrá que conformarse con fines que para él son de menor valor. Y aquellos que consuman esos servicios que a partir de ahora no están disponibles, pues tendrán que conformarse con fines que para ellos sean de menor utilidad. Y por otro lado, también podríamos hablar de que hay ganancias de utilidad. Aquellos que estén produciendo esos fines secundarios para unos determinados agentes económicos recibirán ingresos que no hubieran recibido de otra manera y podrán acceder a fines a fines más útiles que de otra manera no hubieran podido acceder. Entonces, como vemos, todos estos costes se refieren a eventos únicos, se refieren a costes que son de naturaleza, digamos, ordinal y que por tanto no tenemos una unidad de medida para agregarlos. Podríamos hablar de que se han perdido determinados ingresos, podríamos hacer un cómputo monetario de todos aquellos ingresos que se han perdido. Sin embargo, eso no refleja el coste, eso vendría a reflejar una serie de precios históricos. Y sobre esto esto tiene especial importancia para el criterio de análisis de coste-utilidad. El criterio de análisis de coste-utilidad, aparte de tener el problema de los costes, tiene el problema de intentar valorar, en términos de utilidad, cuánto digamos, vale un año de calidad de vida. Y para eso se basa en un criterio de preferencia declarada, no un criterio de preferencia demostrada, que es al que a los economistas nos interesa tener. Entonces, a no ser que un año de calidad de vida pueda venderse a precios de mercado y pueda obtenerse esa información objetiva sobre lo que un individuo está dispuesto a pagar por un año de calidad de vida, entonces no nos sirve, o al menos es un criterio mucho más débil que el de preferencia demostrada. Y por otro lado, un segundo, vale. Sí, podríamos hablar de que los precios de los productos sanitarios nos ofrecen un proxy, ¿no?, a las valoraciones de los individuos sobre
sobre la salud en general. En este caso, esos precios sanitarios, en lo que son es información histórica, son precios del pasado que hacen referencia a eventos únicos y que son irrepetibles, pero no nos dan una constancia de cuáles son las valoraciones de los individuos. Nos pueden dar una aproximación que en efecto es útil para el cálculo económico de los empresarios para hacer sus previsiones a futuro. Sin embargo, no creo que sea satisfactorio para una evaluación de política sanitaria. Bien, podría hacerse una objeción que es... Bueno, sí, no, me he olvidado de comentar algo, y es que lo máximo que podría hacer una evaluación de política sería presentar un trade-off en términos estrictamente objetivos sobre los ingresos que se han dejado de percibir y los objetivos que se han conseguido alcanzar, sin entrar a enjuiciar si ese output ha sido positivo o negativo, o sin entrar a consideraciones de costes. Y aún así, el mero hecho de implementar esa política económica en base a ese criterio ya implica un juicio de valor por parte del político, y uno podría objetar que, debido a que un gobierno es elegido democráticamente, y podríamos hablar de unas papeletas de votos como una preferencia demostrada de lo que los individuos prefieren como gobernante, pues nos podría dar una idea de lo que la, entre comillas, voluntad general querría que se implementara como política sanitaria. En ese sentido hay dos problemas, uno de naturaleza práctica, que es que cualquier gobierno que haya sido elegido antes de la crisis del COVID, pues evidentemente no será uno que represente las preferencias sobre política sanitaria en este caso concreto, debido a que es bastante poco probable que hayan tenido en su programa económico o su programa electoral en general una política de contención de un hipotético virus. Pero aún así podríamos preguntarnos si podríamos, por ejemplo, someter a referéndum si quiere realizarse determinada política económica o no. Y en ese sentido podríamos casi no evitar entrar en juicios de valor. El caso es que esta idea parte de una premisa, digamos, podríamos llamar metafísica, de que la sociedad en sí misma es una entidad autónoma que tiene sus propios fines y que tiene su propia valoración, cuando eso no es directamente demostrable. Y por otro lado, aunque intentáramos formar una función de utilidad social, por así decirlo, encontraríamos el problema de la imposibilidad de Arrow, que no puede satisfacer el criterio de no dictadura, y no voy a entrar en eso porque es algo más largo y ya se ha hablado de este tema. Entonces, el último criterio que parecería aproximarse sería el de la reforma que hace Rothbard de la economía del bienestar, que se basa en dos criterios: criterio de unanimidad de Pareto. No hay maximización de utilidad a no ser que todos los individuos unánimemente maximicen su utilidad. Y en segundo lugar, el criterio de preferencia demostrada, que es del que ya hemos hablado. En ese sentido, la conclusión a la que llega Rothbard es que solo en una sociedad donde todos los intercambios se realicen de forma voluntaria es una sociedad en la cual se maximiza la utilidad social, sí. En este sentido, podríamos hablar de que aquellas personas que estén contagiadas por el virus y estén actuando irresponsablemente, están generando, digamos, externalidades negativas y están afectando la utilidad de terceros, podríamos restringir, podríamos confinar a esas personas, y en ese sentido ellos verían su utilidad minimizada, pero al menos los no agresores verían su utilidad maximizada. Y en ese sentido sí que podríamos hacer una aproximación, pero nuevamente tendríamos que juzgar por qué la utilidad de los no agresores es de más valor que de la de los agresores, y tendríamos que entrar en un juicio de valor o en un juicio ético. Y realmente es todo. Una de las mejores cosas que he hecho ha sido la de crear, junto con otros amigos, el Instituto Juan de Mariana. En estos años hemos defendido la libertad sin excepciones, con valentía
y con la voluntad de acoger a todos los amigos de la libertad. Nosotros no aceptamos dinero público porque no queremos depender de los políticos, de modo que te animo a que te sumes y te hagas miembro del Instituto Juan de Mariana. Bueno, pues buenas tardes, yo soy Benito. Voy a presentar este estudio que hice, que es la respuesta sueca a la crisis sanitaria del COVID-19. Ahí tenéis el papel. Bueno, yo empecé a estudiar el tema de Suecia porque es el tema de mi doctorado. Bueno, el tema de mi doctorado es la reforma del sistema sanitario español, pero lo que hice es una comparación con Suecia, Inglaterra y Alemania, y bueno, pues he hecho algunos papeles relacionados. Cuando sucedió lo del COVID, pues vi la relación que podía haber entre los sistemas sanitarios y lo de la pandemia. Entonces, pues me pareció interesante hacer algo conjunto en lo que es el sistema sanitario en sí de ese país, Suecia en este caso, y las políticas públicas que se han llevado a cabo en cada país, ¿no? Entonces, eso es lo que ha sido. Entonces, voy a leer un resumen que he hecho del papel y si luego tenéis alguna pregunta, pues lo discutimos, ¿vale? Bueno, pues lo que decía, que el COVID-19 ha supuesto un gran desafío para los sistemas sanitarios, así como para las políticas públicas a aplicar, ¿no? Porque el problema no ha sido solamente el COVID. Como sabemos, también las medidas que han tomado los gobiernos están en parte del problema. Bien es sabido que un gobierno puede hacer que el problema sea incluso mayor, ¿no? Como decía James Buchanan en su teoría. Ese fallo de gobierno puede existir y parece ser que en esto del COVID algo ha habido. O sea, que al final el debate que tenemos es cuál sigue siendo la mejor estrategia para afrontar pandemias o la pandemia como el COVID. Bueno, pues Suecia ha vuelto estos meses, incluso este año, último año, a ser muy comentado por la libertad que han concedido a sus ciudadanos, ¿no? Esto ha salido en distintos medios. Básicamente lo que han hecho es, pues ellos ni siquiera en ningún momento cerraron los colegios, mantuvieron muchas cosas abiertas como las terrazas, cosas que incluso para vosotros los jóvenes es importante y bueno, pues ellos han sido prácticamente los únicos, que yo sepa, por lo menos en Europa, que durante el pico de la pandemia lo han mantenido abierto, colegios, terrazas y demás. De todas maneras, el tema de Suecia en políticas públicas siempre es comentado, siempre es discutido y todos los partidos políticos lo ponen como si fuera el mejor y el suyo, ¿no? El problema es el desconocimiento que tienen de él. Claro, creemos o sabemos que Suecia es un país rico y bueno, pues entonces sabemos que tiene buenos niveles de bienestar y algo habrá que sacar de ahí. Pero la pregunta aquí es ¿cuál es el motivo del éxito de sus políticas públicas y cómo funciona su sistema sanitario? O sea que eso es lo que os voy a comentar rápidamente, sucintamente, cómo es el sistema sanitario. Entonces, la sociedad sueca y en particular su sistema sanitario se sustenta en la amplia libertad de elección. O sea que uno tiene mucho para elegir. Eso es una de las realidades. Y esta libertad de elección se extiende desde el ciudadano que decide cómo afrontar la pandemia hasta también cómo y qué hospital elegir. O sea, los ciudadanos suecos tienen muchas posibilidades de elegir médico, hospital, ellos van a donde quieren. Lo de elegir es importante, que os voy a decir aquí, ¿no? Fijaros lo que está sucediendo en Madrid con el tema de cuando han dado a elegir a los madrileños sobre AstraZeneca o Pfizer cuando ya le habían puesto AstraZeneca. Bueno, como decía, hablan de Suecia como un modelo de Estado de bienestar por sus buenos resultados. Se piensa que el Estado, que es un Estado de grandes dimensiones y que es el único responsable en prestar el mejor servicio público. O sea, podría ser sanitario, podría ser también educativo. Fijaros que incluso el propio Pablo Iglesias dijo en el 2016 que los ejemplos nórdicos, el bienestar de Dinamarca o Suecia, deben ser los ejemplos para España.
Y en parte tiene razón, vive muy bien. Yo tuve la oportunidad de viajar a Suecia hace un par de años y, oye, es increíble cómo viven de bien. Yo vivía en un hotelito y cogí un barco y veía que ahí había como islas y unas casas individuales que estaban muy bien. Y bueno, serán los ricos, será como la parte más esto. Pero es que cogí un barco saliendo hacia Estonia y resulta que es que seguían las casas durante kilómetros y kilómetros. Debe ser que mucha gente vive así, ¿no? Bueno, pues contrario a lo que podía pensar algunos partidos, sin embargo, Suecia no es un país que tenga un Estado de grandes dimensiones que facilite todos los servicios públicos. O sea, Suecia en los 90 reformó sus políticas públicas y un ejemplo de ello es su sistema sanitario. Si, por ejemplo, miramos el índice de libertad económica, Suecia está en torno al 20, muy cerca, en torno a Estados Unidos, y España, por ejemplo, está en el 40, muy en el entorno de Azerbaiyán. Entonces, con lo cual, esto ya nos indica que es un partido, un país con bastante libertad. En este país, hace años que distintos actores, tanto públicos como privados, compiten por unos pacientes que tienen gran libertad de elección por ser tratados en el hospital que mejor le parezca y el médico que desee, como decía antes. Estos cambios a los que ha llegado la sociedad sueca se refleja en la forma que han afrontado la pandemia del COVID-19. O sea que no es algo nuevo. Esto es un país que ya da mucha libertad al ciudadano. Para mantener la salud de la población y minimizar el efecto sobre la economía, se ha trasladado la responsabilidad de sus actos a los ciudadanos. Sabiendo cómo actúa el virus, los habitantes tienen el cometido de mantener la distancia sin la necesidad de hacer grandes confinamientos como ha podido ser España. Habrá que ver los resultados a largo plazo, pero los resultados vienen a indicar que hay menos fallecidos que en países como España, Italia, Francia y demás. Y encima han conseguido mantener su actividad económica. Bueno, breve descripción. Vosotros, si me prolongo demasiado tiempo, decirme, o sea, necesito 7 minutos más y luego si queréis hablamos. Descripción rápida del sistema sanitario sueco. Es universal, o sea que universal significa que todos los ciudadanos están cubiertos. Eso no significa que sea gratis. Cosa importante a los que estéis interesados en esto. Se financia a través de impuestos, como en España. Está controlado por condados que actúan por recomendación del Parlamento y delegan en los municipios. O sea, un poco como las que tienen también regiones, comunidades como las comunidades autónomas, que son los que, como aquí, las comunidades gestionan todo el tema sanitario. Bueno, los ciudadanos disponen de un gran número de alternativas y posibilidades. Entre otras cosas, se han practicado, sobre todo en la región de Estocolmo, el tema de los vales de salud, que es como el cheque escolar, parecido pero en sanitario. Si queréis luego hablar de eso, lo hablamos. Pero eso te da muchas posibilidades, porque el vale salud son mecanismos que permiten al usuario canalizar la financiación pública hacia el proveedor sanitario de su elección. O sea, que te dan un dinero y tú eliges el que tú quieras. Pero como os digo, eso se utilizó sobre todo en primaria. Todo esto ha hecho cambiar mucho las posibilidades a la hora de tomar decisiones de gran relevancia individual, como decidir dónde ir cuando uno enferma. Puedes ir al hospital más cercano, a tu casa o al de tu trabajo, puede ser uno público y puede ser otro privado. O sea, pueden ser de tu titularidad pública y privada. Estos hospitales compiten en igualdad de condiciones y tanto es así que, bueno, luego podemos hablar, pero han desarrollado ahí uno de los hospitales privados más grandes que hay en Europa, siendo Suecia un país de 10 millones de habitantes. Una cosa interesante es que ahí en los hospitales harán todo lo posible por tratar bien al paciente, porque si no, el paciente no vuelve y tendrá consecuencias en sus resultados. Al proveedor sanitario le pagan por su actividad, cosa que aquí no suele ser, ¿vale?
en España es por otras vías, que si quieres hablamos. Esta apertura y competencia ha evolucionado en un gran número de servicios sanitarios, incluidos a domicilio, auxiliares, generando grandes oportunidades de empleo. A esta liberalización del sector sanitario, el analista político Andreas Berg lo llamó capitalismo del estado de bienestar. A pesar de ser universal, o sea que es para todos, el usuario paga una pequeña parte del servicio, cosa que aquí no pasa. Se paga una pequeña parte. Es como si vosotros decidís coger el metro y es gratis, o sea que no pagáis ni siquiera el euro, 2 euros que os cuesta, que eso es una muy pequeña parte de lo que cuesta el tren y pagar al conductor. Se paga por visitas al médico, por estancias en el hospital. Bueno, esto es importante porque lo hace que utilice la gente el servicio de una forma mucho más racional. Entonces, rápidamente, aquí hay una gráfica, si la encuentro porque la presentación me ha ido en el papel. Bueno, consultas a médicos, tienen menos consultas a médicos en tema de eficiencia, que no se te sature el sistema, porque como hay un copago, tienen menos saturación del sistema sanitario, a la que se habla tanto el sistema sanitario. Luego las instancias, como veis ahí en la gráfica, las estancias en los hospitales son más cortas. Todo esto influye. Bueno, esto ha sido gracias a las reformas que se han hecho. No voy a hablaros de la reforma, el que quiera leer el papel que lo lea, ahí pone las reformas. El caso es que tanto hay estudios que vienen a demostrar que estas reformas que han llevado a que haya, pues se le paga distinto a los hospitales o que haya mayor libertad de elección, esto ha hecho que se utilice de forma más racional el sistema sanitario y no se sature. Hay estudios de Gerham y compañía, Johnson, Forsberg, todos hablan de una mejora de la eficiencia del sistema sanitario. En el norte de Europa, el copago es algo habitual. Es algo que aquí no vemos habitual. Nadie paga cuando va a un hospital. Es libre en el punto de atención, o sea, es libre, es free, no hay que pagar. Ahí en Alemania, en Suecia, en el norte de Europa es algo habitual. Cosa que si aquí cambiarías hacia otra cosa, verías el problema que podrías tener aquí. Gente que no se atreven a meter el copago en España porque se echarían a la calle. Eso lo podéis hablar con un amigo vuestro, como un consejero que hubo de sanidad aquí, bueno, que es ahora consejero de economía. Ese lo conoce mejor que nadie. Luego, interesante también es que no son funcionarios los trabajadores, los médicos, las enfermeras, no son funcionarios. Eso es importante, porque en España sí lo son. Y claro, a ser funcionario, para hacer una reorganización es muy difícil. Acordaos que a un funcionario no se le puede echar. Bueno, respecto a la reforma no voy a entrar, como decía, pero se lo podéis leer. Objetivos de las reformas que han llevado en los años 90 y después es mejorar la calidad del sistema sanitario y también la eficiencia. Es importante porque el sistema sanitario se basa mucho en la prevención. O sea, se utiliza mucho el tema de la prevención para que la gente no vaya al hospital y para que no enfermes. O sea, si uno quiere tener un sistema sanitario bueno y que no esté saturado, pues la tendencia es a trabajar más la prevención, porque es una persona sana no irá al hospital, ¿no? Y eso se ha hecho. Y lo han hecho también con el tema del COVID. Hay muchos visitadores médicos que han ido a visitar a los enfermos crónicos y no han ido al hospital y no han contagiado a los enfermos, a los médicos y a todos los demás, ¿no? Bueno, los últimos... Tengo 4 minutos más, ¿puedo tener 4 minutos? Sí, gracias. Gracias, lo he dicho como que no. Vale, entonces... Mejor si son 2, pero bueno. Vale. Básicamente, si vamos a la comparación de número de fallecidos, no sé si... No, ahora mismo me ciega la... Bueno, se mide con el exceso de mortalidad porque las cifras que nos han dado muchas veces oficiales no eran las mejores.
Si vemos al exceso de mortalidad, Suecia está bastante mejor, por ejemplo, que España. Si tuviéramos el exceso de mortalidad que ha tenido Suecia, se hubiesen salvado muchas vidas aquí, trasladando el dato. Y bueno, y si veis la gráfica de la economía, en el trimestre, el segundo trimestre del año 2020, casi no entró ni en recesión. Y hubiese sido incluso mejor, pero claro, como es una economía muy abierta, depende mucho de los países de alrededor. Entonces, si los otros países están cerrados, pues tienes el problema tú, ¿no? Y bueno, para concluir, estoy intentando entrar en eso que dijo José Carlos para acabar. Suecia ha cambiado mucho en las últimas décadas, contrario a lo que la gente cree, con una apertura e innovación de sus políticas públicas, y parece que la libertad de elección y la responsabilidad individual produce buenos resultados sanitarios y económicos, permitiendo al país escandinavo sortear mejor la peor parte de la pandemia. Vale, pues con esto concluyo, y si queréis discutir sobre algo, estoy pues encantado. Gracias. Muy bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Sí, bueno, mi pregunta es para Benito. Sí. No me ha parecido verlo, no sé si tienes datos sobre el gasto sanitario sobre el PIB. Sí. No están, sí lo comento en el papel. Suecia está en un 11% y España está en torno a un 9%. O sea, que gastan más. Pero esto es engañoso, porque puede ser que el gasto se deba a que tengan, por ejemplo, habitaciones individuales que tú puedas elegir y estar en mejores condiciones. Entonces, aquí en España, en el sistema sanitario público, la mayoría de las habitaciones se comparten. Entonces, cosas como esas, el tener una mejor habitación y tal, eleva bastante el gasto. Una sociedad como la sueca, que viven bastante bien, pues igual no les gusta, prefieren no compartir No es por un tema de que no sean eficientes, que gasten más o que tengan mejores resultados. No siempre es gastar más, mejores resultados, es gastar mejor. Y en sanidad a veces se puede hacer mucho más con eso que gastan. No es cuestión para mejorar los indicadores. Sí, yo me refería a que uno de los problemas que tiene el copago es que, pese a que a mi juicio es preferible al sistema español en el que no hay copago en absoluto, sí que el usuario no está absorbiendo al 100% el coste de sus tratamientos. Por ejemplo, en el caso de medicina preventiva. Sí. Y en ese caso la demanda se puede disparar, que es lo que pasa en Estados Unidos, por ejemplo. Sí. Y no sé hasta qué punto eso puede ser un factor también en ese distorsionador, por así decirlo, de un rendimiento. A ver. Es decir, a lo que me refiero es... Sí. Introducir el copago es positivo en el sentido que da más libertad, pero también tiene problemas en el sentido en que puede sobreincentivar la demanda. Cuando el Estado no permite copago, es el Estado el que regula el acceso a la sanidad a través de listas de espera. Sí, efectivamente. Entiendo que en Suecia debe pasar una especie de híbrido entre eso. Sí, bueno, en Suecia también obviamente hay menos listas de espera, pero al final está claro que el copago, o sea, no es tampoco ideal para máxima eficiencia, porque pagas una porción y no refleja todo el precio del servicio. Pero ya esa pequeña cosa que tú pagues, ya muchos estudios que hay en Estados Unidos y en Europa, con que tú pagues una pequeña porción solamente de ciertos servicios, la cosa cambia mucho. O sea, hace que tú te lo pienses. O sea, por ejemplo, si a ti te cobraran 20 euros o 15 o incluso 10 o menos por entrar vía urgencias por una cosa leve, pues igual no vas. Te lo piensas 2 veces y no vas. En cambio, claro, si es gratis y tal y no te están atendiendo en la primaria porque te cogen por teléfono, pues tú te vas al Ramón y Cajal, te vas a La Paz y así están, saturados y quemados, los médicos también, además. ¿No? Están quemados. Aunque sean buenos, aunque son muy buenos. O sea, si tú hablas con los que están ahí, que han estado dentro, y los resultados de España, muchas cosas
A ver, somos muy buenos en muchas cosas en España, pero no significa que no se puedan las cosas hacer mejor. Nosotros que somos austríacos, que tenemos el coste subjetivo, si juega la selección española o el Real Madrid, hay menos gente en las urgencias. O sea, lo que tú has dicho con 5 euros es verdad, es decir, no hace falta siquiera pagar el coste de ir cuando está jugando el Real Madrid, es un coste subjetivo, pero es un coste. Y las urgencias tienen menos gente. O sea, es decir, no hace falta ni ponerle dinero para entender el fenómeno. Hay una pregunta por ahí. A mí me gustaría comentar que también el tema de reducir la demanda, yo creo que es una visión desde el punto de vista de que la sanidad es pública o en parte pública, en el sentido de yo no veo al Corte Inglés preocupado por frenar su demanda. Lo que quiere en todo caso es aumentarla. Esto no quiere decir que convenga que haya más enfermos, pero por lo de las enfermedades leves y demás. Igual, a mí lo que me gustaría sería de que si yo tengo, aunque sea una dolencia leve, de poder ir a un médico que me atendiese rápido y barato. En este sentido yo pienso que todo lo que tienda hacia la privatización va a llevar más hacia ese camino. Ahora, si lo que se trata es de reducir la demanda, lo que puede pasar es que haya gente que por no pagar ese precio, luego a lo mejor, por ejemplo, pueda tener enfermedades más graves de las que tuvo en su momento. Es decir, tiene ese peligro también. No, es verdad que hay, por ejemplo, hablando de Estados Unidos, que a veces los copagos son muy altos, hay gente que no va al médico cuando tendría que ir. Es un tema muy delicado, es un tema muy delicado, pero por ejemplo aquí una realidad es que los hospitales en España, la mayoría de ellos, no todos, porque se les paga por un presupuesto, por ejemplo, La Paz se les paga a un hospital de estos públicos con un presupuesto global. Entonces, no hay incentivos para tener más pacientes. O sea, ellos le pagan, le da igual cuántos atiendan, ¿no? Entonces, en cambio, aquí en Suecia y en otros lugares, como hay actores públicos y privados que compiten por los pacientes, ¿sabes? Como un contraincentivo. Sí, efectivamente. O sea, aquí hay que encontrar la manera de mejorar la calidad y mejorar la eficiencia también. Y que no se sature el sistema. Entonces, a estos les pagan por actividad. Entonces, tienen incentivos para captar pacientes. Tengo una pregunta para los dos. No sé si Marcos conoce también este caso o no, pero quería preguntaros sobre la política de Suecia en cuanto a los confinamientos. Y si la veis adecuada, si ha sido mejor que... Porque... En fin. Desde luego. Entonces, ¿has leído el tema Suecia? No demasiado. Entiendo que han sido mucho menos restrictivos, de hecho los primeros meses no realizaron confinamientos. Sí. Lo dejan más o menos a la decisión individual. A ver, yo acabo de decir que no se puede evitar hacer juicios de valor, así que estaría realizando un juicio de valor yo mismo, pero... Sí, a ver, normativamente desde un punto de vista ético yo veo que es más justificable desde el punto de vista de la seguridad. Que sí. Ahora, desde un... Sí, gracias. Desde un criterio de eficiencia, en un sentido ya económico, pues no sabría decirte, porque como he dicho, esos criterios, no entra en el criterio de eficiencia porque... por falta de tiempo, pero y de hecho no sé si va a tener mucho que ver, pero el criterio de eficiencia se basa en un estado de equilibrio y un conocimiento perfecto que en una economía dinámica no se da, así que no sé si ha resultado de mucha ayuda, pero es lo que tendría que decir. Vale, mira, sí. Yo tengo algo que decir, gracias por la pregunta. A ver, respecto a Suecia, se han copiado muchas cosas de lo que ellos hicieron al principio. O sea, el tema de los colegios, que en España se discutía si en septiembre íbamos a tener los niños en el colegio o no, eso ellos ya lo habían hecho. Entonces, esto que ahora nos parece normal, que los niños vayan al colegio, porque fijaos el lío que hubo los últimos meses del 2020, mayo, junio, los padres trabajando en casa, los niños ahí. Esto los suecos fueron los que decidieron, no, los niños siguen yendo al colegio y demás, y han dejado por esa vía.
y las han copiado los demás. O sea, tendemos mucho hacia el modelo sueco, hacia esa corresponsabilidad. O sea, el Estado y el individuo, no solamente el Estado, porque es que, bueno, no sé la experiencia vuestra en casa durante 3 meses sin salir, pero es que, vamos, es que eso es letal desde el punto de vista de la salud. Y bueno, aparte, esto del confinamiento, ¿sabes? Dejar abiertas las terrazas, los jóvenes podían ir a terrazas, fijaros ahora las ganas que tenían de poder ir a terraza y estar un poco más en las terrazas, que se ha visto que las terrazas no es tan problemático. Y luego hay una realidad, y esto yo estoy también yo mismo estoy empezando a interesarme estos últimos años por la economía austríaca, intentar entenderla hacia mi área. O sea, yo también vengo aquí a aprender. Pero quiero decir es que también Hayek, según leí, también habla, y corregirme si alguien dice lo contrario, que la presión social sobre la gente también puede hacer mucho en el tema de esto del COVID. Que tú, por ejemplo, si ya todo el mundo está con mascarilla y yo no llevo mascarilla, pues me siento un poco obligado a llevar mascarilla, que no hace falta que el Estado te esté siempre diciendo de qué manera actuar, ¿no? Porque la sociedad misma ya, si tiene información, puede tomar decisiones las mejor para él, ¿no? Mirar, a mí me sorprende a mí esta tontería de lo de AstraZeneca y Pfizer para los que cogieron la primera dosis de AstraZeneca, que todo el mundo, el 90% esté cogiendo AstraZeneca cuando el gobierno te está diciendo coge la otra, es curiosísimo, ¿no? Aunque el gobierno regional te esté diciendo de la otra, pero al final son ellos los que están diciendo de alguna manera por qué coger eso, ¿no? No sé. Bueno, pues nada, muchas gracias. Hemos terminado ya con el tiempo. Vale.